Muy buen día, un saludo a todos mis amigos. Esto es Sucesos y Personajes. Este es un programa de análisis y reflexión sobre acontecimientos y protagonistas del pasado y del presente. Es un programa incluyente que no discrimina. En esta ocasión vamos a tratar el tema del asesinato de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. Tengo el gusto de estar acompañado en esta ocasión por mi amigo Alberto. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal, maestro? Buenas tardes y a todos, a la audiencia que nos ve. Un tema muy interesante, polémico, y que realmente vamos a tener mucha tela que cortar todo este programa, y los invitamos a que den el like y compartir la página de Sucesos y Personajes. Adelante, maestro. Sí, miren, primero que nada, ¿quién fue John Fitzgerald Kennedy? Él fue el presidente número 35 de los Estados Unidos desde la fundación de la República y fue presidente por el Partido Demócrata en los años de 1961 a 1963. Si ustedes se fijan, es un periodo muy corto y sin embargo tiene una gran repercusión hasta la actualidad como un presidente icónico. Evidentemente, ha habido presidentes antes y después de Kennedy, cuyos nombres se han olvidado y sin embargo él sigue presente. Edificios, puentes, aeropuertos tienen su nombre. Y sobre eso también muchos libros de Kennedy. Yo creo que artículos, ensayos, tesis de Kennedy actualmente, creo que ha sido de los presidentes más famosos en la historia. Sí, evidentemente, y si las estadísticas no son fidedignas, es el tema más consultado en Internet. Es una cosa muy curiosa, sobre todo el asesinato de Kennedy. O sea, vamos a contribuir a aumentar la estadística con este programa, ¿no? Bueno, el origen de John Kennedy. John Kennedy era hijo de un jefe de clan, que fue Joseph Joe Kennedy, descendiente de irlandeses discriminados en el este norteamericano para esa época, y él desde un principio, Joe, se propuso salir de la medianía en la que se encontraba, eran clase medieros, y él dijo que se iba a volver rico y que iba a incorporarse a ese sistema que rechazaba a los irlandeses y a los italianos por ser inferiores, muy típico norteamericano en su racismo. Entonces Joe se casa con Rose Fitzgerald, hija de Honey Fitz, uno que había sido alcalde de Boston, si mal no recuerdo. Y en su plan de escalada social que él se proponía, la verdad es que Joe quería ser presidente de los Estados Unidos, y si no estuviéramos hablando de John y todo lo que pasó con él, creo que el tema central de cualquier plática sería Joe. Joe es un personaje súper, inclusive en la serie de los Kennedy. Yo antes de verla dije, si esta serie es fidedigna, el protagonista no va a ser John, va a ser Joe, y efectivamente así fue. Joe es toda una personalidad, un tipo tranza, un tipo corrupto, con una fortuna completamente indefinible, su origen. Finalmente Joe fracasa por una razón muy importante, que fue haber sido partidario del aislacionismo y de la pacificación a Hitler antes de 1939, y eso fue su tumba política. Cuando él se fracasa como político, vuelca sus aspiraciones hacia sus hijos, principalmente hacia su primogénito, Joe Jr., que era el mayor y el más
seguro de sí mismo, el heredero de la corona, el estandarte de la dinastía, que para desgracia de Joe y sus aspiraciones políticas, lo matan en la Segunda Guerra Mundial a Joe Jr. Entonces de ahí es que se vuelve hacia el segundo hijo, que era John. ¿Qué nos puedes decir de John en su infancia y juventud? Bueno, John Kennedy siempre vivió en la sombra de su hermano Joe. Su hermano Joe pues era atleta, o sea, destacaba en todo. Todo lo que se metía destacaba. Y John no. John tuvo una infancia difícil, bueno, toda su vida. Fue un niño muy enfermizo. Así es. Un secreto que se mantuvo hasta la muerte de John Kennedy fue que él padecía la enfermedad de Addison, una enfermedad hormonal que tarde o temprano es fatal. Sin embargo, estuvo controlado, pero padeció otras cosas, apendicitis, ictericia y no sé cuánto más, ¿no? Fue un joven... De hecho, cuando nace, le dan la extrema unción. Porque nació con problemas médicos que creían que ya iba a morir. Que iba a morir. Inclusive, tengo entendido que le dieron la extremunción en varias ocasiones en su vida. 4 ocasiones. En 4 ocasiones. La última fue la de Davis, ¿no? El caso es de que John tiene una juventud, como dices, a la sombra de su hermano Joe, que era un tipo muy pagado de sí mismo, brillante en muchos aspectos, y pues John se dedica a lo que, una de las cosas que mejor entendió después de la política, a las mujeres. Desde muy joven se caracterizó por ser todo un galán, ¿no? Ese era su defecto. O su cualidad, cuestión de enfoque, no machista. El caso es de que él cuando le pasa la estafeta a su padre a la muerte de su hermano Joe, lo encamina hacia la política, pero antes hay que decir algo. Él es un egresado de Harvard. Su padre se propuso a que sus hijos salieran de las mejores escuelas porque ya los estaba programando para ser una familia estelar dentro de los Estados Unidos. Entonces John, antes de la muerte de su hermano, ya había salido de Harvard. Él tuvo una licenciatura en Relaciones Internacionales, inclusive su tesis se convirtió en un libro, en un bestseller. O sea, John se dio a conocer en el mundo norteamericano como autor de un libro que, si mal no recuerdo, se llamaba Mientras Inglaterra dormía. Mientras Inglaterra dormía, que es una explicación de toda la política de apaciguamiento que habían tenido las potencias con Hitler y que les había salido sello porque finalmente Hitler hizo lo que quiso al principio. Y siguiendo en esa línea, maestro, después escribe un libro que se ganó el premio Pulitzer. Así es. El título se llama Perfiles de Valentía. ¿Tengo entendido? Perfiles de coraje, se tradujo la traducción, sí. Y se convirtió también en un bestseller y ganó el premio Pulitzer. Sí, esa es una cosa más que anotada, ¿no? Él se casó con una dama de la alta sociedad, Jacqueline Bouvier, que se convirtió en Jacqueline Kennedy, y juntos encabezaron el jet set norteamericano. Pero me estoy adelantando. Primero que nada, hay que hablar de Kennedy en la guerra. Él se alistó, él pudo haberse excluido del servicio militar por las enfermedades que padecía, entre otras una enfermedad en la espalda que lo acompañó toda su vida. Muy dolorosa, por cierto. Él tenía que tomar muchos analgésicos aún ya siendo presidente y necesitaba aparatos ortopédicos. Él usaba una faja, usaba una silla especial. La silla presidencial en el Salón Oval estaba diseñada personalmente para él, y él se sentaba para platicar con alguien en una mecedora, también ortopédica, no era una mecedora común y corriente. Sin embargo, él hizo todo lo posible, movió todas sus palancas para coraje, para rabia de su padre, y se fue hacia el frente del Pacífico. Y ahí él se convirtió en un héroe de guerra.
Él era comandante de un pequeño lanchón, que eran unas Las PT, especies, ¿no? las PT, Las famosas que eran unas lanchas rápidas que era para pegar y correr, atacaban a los grandes barcos japoneses y aprovechándose de su tamaño pequeño y de su velocidad. Sin embargo, fueron hundidos y él, con mucho sacrificio, salvó la vida de varios de sus compañeros. Él era el capitán. Él era el No, comandante. el comandante, el alférez, ¿se dice? Sí, era el Bueno, comandante comandante de la PT. De la PT. Sí, hay una pequeña diferencia con los grados mexicanos. El caso es de que él lo condecoran, él tiene la más alta condecoración a la valentía en el campo de batalla, para envidia de su hermano Joe, que todavía no lo mataban. Sin embargo, esto lo utilizaría el resto de su vida. Inclusive hay series de televisión, películas, etcétera, sobre la valentía, sobre las hazañas de John Kennedy como héroe de guerra. Es bien curioso. Sí, de hecho, tengo entendido que él fue uno de los productores para su película. Digo, no sabía eso, pero sí, no lo dudo. Bueno, había que promocionarse, ¿no? Sí, y tengo entendido que él eligió al protagonista de la película, que iba a interpretar a su personaje. No lo dudo absolutamente. Bueno, el caso es que al final de la guerra, siendo un héroe, muerto su hermano, su padre pone a su disposición la fortuna, que era muy grande, una fortuna, les repito, de origen muy obscuro. Él se hizo rico, curiosamente, se hizo archimillonario en 1929. Cuando todos los millonarios norteamericanos, o la mayoría de ellos, miles de millonarios norteamericanos, se fueron a la ruina, y Joe Kennedy no. Porque tengo entendido que vendió acciones un año antes, o meses antes, más bien meses antes de que fuera la Gran Depresión. Él vendió muchas acciones y eso le valió a que sí, no le afectara. Sí, a él al contrario lo benefició, y después compró acciones malbaratadas a muy bajo precio, ¿no? Bueno, el caso es que esa fortuna del Joe, del jefe del clan, la puso a disposición de su hijo, y lo hace primeramente legislador, lo hace representante por el estado de Massachusetts, y es representante, lo que aquí sería diputado, durante 6 años. Y posteriormente, siendo muy joven para aspirar a eso, recuerden ustedes que el Senado siempre se piensa como un grupo de ancianos, muy joven para ser senador, él derrota a Cabot Lodge, si mal no recuerdo, un político muy tradicional del Partido Republicano, y se convierte en senador, si mal no recuerdo, en 1952. Sí. Un año después se casa con Jacqueline, y son lo máximo del jet set. Es la boda de William y Kate Middleton, de aquella época, ¿no? Que existe en internet muchísimas notas sociales sobre la boda del año, ¿no? Que Joe Grande se encargó de que tuviera una gran publicidad y que apareciera en todos los noticieros que se exhibían en los cines en los Estados Unidos. Él es un legislador medio. Por cierto, que una anécdota muy curiosa que mucha gente no sabe es que él, en sus primeros tiempos, cuando era representante, tuvo como colega en el Congreso, en la Cámara de Representantes, a una persona con la que trabajó mucho, y se llamaba Richard Nixon, y se llevaban muy bien. En ese momento. En ese momento, ¿quién dijera que después se convertirían en rivales? Pues prácticamente casi mortales, ¿no? Bueno, con ese gran carisma que lo caracterizaba, John aspira también muy temprano, para el gusto de muchos analistas, a la presidencia en el año de 1960. Richard Nixon era el vicepresidente de Eisenhower, presidente que iba de salida, ya iba a cumplir sus 8 años de mandato, 4 años la primera vez, reelegido, y unos 4 años más ya en su reelección. Entonces, el candidato de un gobierno muy exitoso republicano, muy exitoso hay que decirlo, el gobierno de Eisenhower, pese a la Guerra Fría, fue un gobierno de gran prosperidad para los Estados Unidos, solamente comparable con los años 20 antes de la Gran Depresión. Entonces, era muy lógico que un candidato republicano ganara en esas condiciones, y más siendo el vicepresidente de ese
presidente tan famoso, tan popular como era Eisenhower. Entonces la elección es una de las más reñidas que vamos a encontrar nosotros en la historia. Y antes de seguir con las elecciones, el círculo interno o la familia de Kennedy le recomendó que se postulara hasta 8 años después, porque creían que no iba a ser posible ganarle a Nixon. Que era muy pronto y que era Pronto, difícil ganarle a porque Nixon. Lo catalogaban que estaba muy joven. Así es, siempre fue un defecto con el que él cargó, ¿no? Sí. Inclusive llegaría a ser el segundo presidente más joven de los Estados Después Unidos. de Teddy Roosevelt. Después de Teddy Roosevelt, que había llegado por ser vicepresidente, ¿no? Es muy interesante la campaña de 1960 porque se da por primera vez en las elecciones lo que ahora es muy popular, ¿no? Los debates. Hubo 3 debates entre Nixon y Kennedy. Y fueron televisados. Tengo entendido que Así fue el es. primer debate presidencial televisado. Porque Televisado y radiado. Sí, las dos, porque antes solamente era radiado. Y con Kennedy y Nixon es por televisión. Y eso le ayudó mucho a Kennedy, porque frente de las pantallas se supo desenvolver mucho mejor. Bueno, una que era, pues estaba guapo el Kennedy, o sea, estaba caíta, pero frente de las cámaras era muy simpático, o sea, sabía desenvolver, cosa que su rival Nixon, pues no le ayudaba tanto. A Nixon, en el primer debate que fue el definitorio, llega cansado, había estado enfermo unas semanas antes, se había adelgazado mucho. El debate fue en la noche, él se había afeitado en la mañana, llegó con la barba crecida, parecía sucio, y dicen las malas lenguas que llegó borracho. No. Entonces Kennedy, por el contrario, llegó muy fresco. Después le preguntaron que por qué, no me crean, pero dijo él que había estado con una mujer toda la tarde, ¿no? Así es que llegó, pero bien servidito, y entonces el debate con Nixon, pues lo gana él en imagen. Quienes escucharon el debate por radio dijeron que había ganado Nixon, pero quienes lo vieron por televisión dijeron que había ganado Kennedy, ¿no? Kennedy, gracias a una medicina que tomaba para la enfermedad de Addison, siempre andaba sonrosado, parecía colorado, parecía que se había bronceado. Con razón, siempre tuve esa duda. Siempre en las fotos sale como bronceado. Y es un efecto secundario de la medicina para la enfermedad de Addison. Él cuando llega ya a la presidencia, gana la presidencia por un estrecho margen, menos del 1%, muy parecida a la elección López Obrador-Calderón, pero allá sin ninguna oposición, inclusive a Nixon le propusieron un recuento de votos y Nixon no aceptó, aún sabiendo que si con el recuento probablemente habría ganado. Porque hubo algunas chapuzas el papá, ¿no? del papá de John que las hizo en el estado de Illinois, en Chicago concretamente, que es donde se definió la elección, como sucedería el año 2000 en la elección en la Florida, en donde ganó Bush hijo, ¿no? Que también ahí Nixon también hizo ahí trampas, ¿no? También sí. Dicen que hay los dos y compraron votos. Los dos, no vamos a decir que uno era inocente y el otro no. El caso es de que entra a la presidencia el 20 de enero de 1961 y comienza un régimen de juventud. Por primera vez en la Casa Blanca había una pareja joven con niños pequeñitos, o sea, hacía muchos años que no sucedía eso, como que era una característica, y si nos vamos hacia atrás, pues casi todos los presidentes norteamericanos habían sido viejitos, o parecían viejitos, ¿no? Por ejemplo, Hoover no era tan viejito, pero parecía viejito. El caso es de que Kennedy con su esposa tan flamante, era la princesa Diana, ¿no? La Kay Middleton de aquella época, ¿no? Era un ícono de la moda. Un ícono de la moda. Todo lo que ella se ponía se convertía en moda, o sea, en una tendencia, como se dice ahora, ¿no? Y si se peinaba de una forma, igual sucedía. Ella redecoró la Casa Blanca, hubo inclusive los miércoles culturales en la Casa Blanca, en donde tenían muchos invitados, ahí tocó Pablo Casals, se dice que cantó Lola Beltrán, cosas así muy, muy especiales, eran de alta cultura. Jacqueline era una mujer muy culta, hablaba varios idiomas, una mujer
muy leída y muy escribida, ¿no? Y los hablaba con mucha fluidez. Con mucha fluidez, el español, por ejemplo. El francés, el italiano, tengo entendido también. Sí, era una mujer muy culta, mucho más que John, ¿no? Sí. Pero él siempre la ponía por enfrente, por cierto, que le daba un poquito de celos a John la popularidad de Jackie, ¿no? Donde quiera que llegaban los dos, todo el mundo le aplaudía a ella y no a él, ¿no? Unos celos de los buenos, ¿no? ¿Qué podemos encontrar nosotros como características en el gobierno de Kennedy? Bueno, creo que empieza con un gran fracaso, el fracaso de Bahía Girón, de Bahía de Cochinos, donde él se encuentra llegando a la presidencia con que ya estaba decidida una invasión a Cuba. Por Eisenhower, por su predecesor. Entonces él no puede echarse para atrás. Tiene que apoyar con muchas reservas la invasión que fracasa estrepitosamente. Esa misión la preparó la CIA. La CIA y le mintió mucho a Kennedy. Ahí empezaron una serie de mentiras, o siguieron una serie de mentiras de la CIA, a tal grado de que él corre Alan Dulles. Lo corre precisamente por mentiroso, y una de las teorías que vamos a ver aquí sobre la muerte de Kennedy es culpar a Alan Dulles, ¿no? Alan Dulles. Bueno, el caso es de que de no ser ese pequeño fracaso inicial, creo que Kennedy pasa a la historia, como lo vamos a ver cuando hagamos un balance, por su legislación en materia de derechos civiles. Que hay que decirlo, no inició él la legislación en materia de derechos civiles. ¿Cuáles son esas? La igualdad de los negros. Sí, que estaban discriminados jurídicamente, socialmente tal vez continúan discriminando, pero legalmente no se había hecho nada desde la abolición de la esclavitud, sobre todo en los estados del sur. Ya Eisenhower había iniciado un programa contra la segregación racial en las escuelas, en los restaurantes, en los transportes, en los cines, etcétera, pero ya con Kennedy se plasmaron en forma de proyectos de ley, que por cierto, hay que decirlo, nunca los vio él salir a la luz. Las leyes de derechos civiles salieron hasta después de que él había muerto, ¿no? Y también en un caso fue que desde el principio se comprometió, porque una de sus primeras medidas cuando llega a la presidencia fue liberar a Martin Luther King, que creo que estaba en prisión, ¿no? Por trabajos forzados. Tengo entendido que a Martin Luther King lo metieron tantas veces a la cárcel que ya se pierde la cuenta, ¿no? Pero creo que cuando llegó Kennedy, creo que estaba condenado a trabajos forzados, y Kennedy, una de sus primeras medidas fue liberarlo. Hubo una relación un poquito ambigua entre Martin Luther King y Kennedy, porque pues Martin Luther King tenía más ambiciones de lo que Kennedy estaba dispuesto a dar, él siempre pensando en las próximas elecciones. Él inclusive tuvo problemas en el colegio electoral en 1960 por su política, por sus planes antisegregacionistas, ¿no? Entonces trató a Martin Luther King así un poquito con diplomacia, aunque lo apoyaba moralmente. Otra de las características del gobierno de Kennedy será evidentemente la crisis de los misiles, que prometo un programa especial para la crisis de los misiles de Cuba, que yo he considerado uno de los momentos más peligrosos de la historia. Y yo pienso que esa crisis de los misiles lo define como su gestión en la presidencia. Kennedy decía que todo presidente tenía un momento que lo define. Y yo creo que esa crisis de los misiles lo definió como una persona en pro de la paz. Bueno, sí. Coqueteando con la guerra, ¿no? Sí. Se puso en una posición de fuerza con respecto al entonces secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, que le ganó esa partida, inclusive se le costó el puesto a Khrushchev en Rusia. La cuestión es de que sale muy fortalecido, es un momento de gran popularidad para él. Pero a partir de ese momento empieza el declive de la popularidad. Acuérdense ustedes que gobernar desgasta. Entonces él sufrió ese desgaste a partir del segundo año de su gobierno.
como buen político, como está sucediendo, digamos, en Estados Unidos en ese momento, el presidente Kennedy aspiraba a la reelección. Aquí hay que decir algo importante porque tuvo que ver con su asesinato. Su compañero de fórmula en 1960 había sido su principal rival para la candidatura presidencial demócrata. Era el senador en aquel entonces Lyndon Johnson. Lyndon Johnson era el jefe de la mayoría, es decir, tenía mucha más trayectoria en la política en 1960 que Kennedy, que era un jovenazo de solamente 42 años, ¿no? Sí. Johnson era una persona ya madura y muy experimentado, uno de los políticos más mañosos y más tranzas que ha habido en la historia de los Estados Unidos. Inclusive, una vez Nixon, que también otro. que era peor, que mucha gente dijo que el más tranza político que había conocido había sido Johnson. No, pues, imagínense nomás. El caso es que Johnson, para evitar una escisión del Partido Demócrata en 1960, había aceptado la vicepresidencia, un cargo que él no quería. Ya estando en la presidencia, y esto tiene que ver con el asesinato de Kennedy, tuvieron muchas fricciones. Durante meses, Kennedy y Johnson no se dirigieron la palabra. Siendo presidente y vicepresidente, estaban muy, muy enojados. Sin embargo, ambos eran políticos, tenían sus ambiciones tal vez justificadas. El caso es de que decidieron hacer las paces en el año de 1963, porque iban a comenzar ya las primarias, que son unas preelecciones que hay en Estados Unidos, el momento que estamos en este momento, lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos, que es en donde se van definiendo los candidatos, los precandidatos que finalmente van a ser candidatos tanto del Partido Demócrata como del Republicano. Entonces ellos querían reelegirse, tanto como presidente Kennedy y Johnson como vicepresidente. Entonces decidieron hacer las paces. Para mostrar su buena fe, Johnson con Kennedy lo invitó a que fuera al estado de Texas, que tenía una relación muy especial, Texas, con el Partido Demócrata. ¿Nos podrías decir algo? Sí. Cuando Kennedy decide que su campaña va a iniciar en Texas, muchos de sus asesores le dijeron, no, ¿cómo es posible? O sea, Texas te odia, y realmente la popularidad de Kennedy en Texas era muy baja. Pero dice, Kennedy decía que la primera gestión de la presidencia, los primeros 4 años, es para garantizar la reelección, y que en los 4 años después es cuando ya se tiene que trabajar en cuestiones políticas, que la primera gestión nada más es para asegurar la reelección. Entonces Kennedy sabía que tenía que empezar por Texas, porque era el estado que tenía más animadversión hacia su persona. Así es. A pesar de que el gobernador de ese entonces de Texas, John Connally, era demócrata, y el mismo Johnson era demócrata, ambos de Texas, eran los llamados demócratas del sur, que eran tan reaccionarios o hasta más que los republicanos. Uh-huh. Entonces había que ganárselos a ellos. Texas tenía y tiene una gran cantidad de votos electorales, que son los que finalmente suman para la elección presidencial. Entonces sabía Kennedy que tenía que hacerse de los votos electorales tejanos y que tenía que ganarse a los tejanos. Había habido una campaña de desprestigio enorme contra Kennedy en el estado de Texas durante todo el año de 1963. Habían aparecido fotografías de Kennedy de frente y de perfil, en donde se decía, se busca muerto. Sí. Ni siquiera vivo, muerto, ¿no? Entonces, muerto. Entonces, eso lo sabían los asesores de Kennedy mismo, que había posibilidades de violencia. No tanta como la que finalmente hubo, pero sí de violencia, aunque sea verbal. Unos días antes habían insultado a varios políticos importantes, inclusive les habían aventado refresco y cosas así por el estilo, y se temía una escena más o menos así. Sí. Kennedy, muy visionario, decía, no, tengo que ganarme a Texas. Y tengo que ganarme a Johnson también, porque Johnson estaba en plan de pacificación.
Johnson había hecho un itinerario de toda la gira de Kennedy por el estado de Texas en las preelecciones, ¿no? Iban a llegarse de fondos para el Partido Demócrata para la elección. Entonces iba a visitar varias ciudades, entre ellas Dallas. Luego se iban a ir al rancho LJ, como se llamaba el rancho de Johnson. Él era un ranchero así muy rico, así más o menos como Bush hijo, con un gran rancho, con centenares de reses y sembraba y no sé cuánta cosa. Y lo iba a llevar ahí al presidente, cosa que no había hecho antes. Y luego se iban a ir a cazar venados, muy típico de a Kennedy no le gustaba, ¿verdad? Tengo entendido que no le gustaba la caza. Él se resistía a tener que matar venados. ¿Sabes cuántos venados matan en promedio en Texas anualmente? Desconozco. 500,000. No. Pobrecitos animales, ¿no? Sí, no. Bueno, tiene su justificación los agricultores que se comen las cosechas y todo, pero 500,000, no sé, algo va a pasar ecológicamente. Y una decisión importante fue que llevó a Jackie, porque recordemos que unos meses antes, no sé si 3 o 4 meses antes, fallece un hijo de Kennedy. Sí, fue unas semanas antes, ni siquiera alcanzó a ser meses, unas semanas antes nació el tercer hijo. Es Patrick, ¿no se llamaba? Se llamaba Patrick, como el abuelo de John. Y vivió unos cuantos días, nació enfermo del corazón y se murió. Entonces, cuando se estaba planeando la gira, se descartó a Jackie, porque ella estaba pues todavía dolida, en su plan de duelo todavía. Entonces, cuando unos días antes ella anuncia que sí va a la gira porque quería ayudar a su marido, fue una sorpresa, una agradable sorpresa para mucha gente, entre otros para el público que estaba en la expectativa de que iba a ir el presidente a hacer campaña al estado de Texas. Entonces, donde quiera que llegaran las ciudades a las que fueron, a San Antonio, Fort Worth, fue un éxito la presencia de Jackie. Inclusive en la mañana, en el desayuno que tuvo en San Antonio, creo, Kennedy, él llegó primero, al rato llegó Jackie, ya en pleno desayuno, y todo el mundo le aplaudió a ella. Y cuando él agarró el micrófono dijo, pues como ustedes saben, yo soy el acompañante de Jackie, así con celos reales, ¿no? Porque le daba corajillo, pues, de que la esposa fuera más popular que él. Inclusive cuando llegan al aeropuerto de Dallas, toda la gente le grita a ella, Jackie, Jackie, Jackie. Y él pues le daba gustillo, pero le daban celos también, porque el presidente era él, ¿no? Jackie llega ahí al aeropuerto de Dallas, vestida con un vestido Chanel. Con un gorro. ¿Rosa? Un gorro todo de color rosa, ese vestido lo acaban de localizar, por ahí anda, y todavía está manchado con la sangre del presidente. Y efectivamente cuando llega hace un espléndido día. Fíjense que en la mañana estaba lloviendo, se había previsto que se iba a echar a perder la visita porque estaba lloviendo, pero de repente antes de que llegara el avión presidencial dejó de llover y salió un sol fabuloso, ¿no? Era el 22 de noviembre de 1963. Y ese cambio de clima también benefició perjudicó también al asesinato, porque se decidió quitar el descapotable del auto. Porque, había dos vehículos. Sí, dos vehículos. Uno era cerrado y el otro era abierto. El cerrado era el que iba Johnson, ¿no? El vicepresidente. Cuando llega Kennedy le pregunta que en cuál vehículo se va, mientras estaban los aplausos en las galerías del aeropuerto, ¿no? Había un tablado ahí y la gente aplaudía, y había unas cercas también en donde aplaudían a Jackie. Pero entonces Kennedy decide, para que lo vean, que se quería dar un baño de pueblo, irse en el auto descapotable. Y entonces en el auto cerrado, en una limusina, las dos eran limusinas, se van Johnson y otros acompañantes, gentes del servicio secreto. En el vehículo en el que va Kennedy, era de 3 filas de asientos. En la fila de adelante iban el chofer y un agente del servicio secreto. En el segundo asiento iba Connally y su esposa. Y su esposa de Connally.
Y en el asiento de atrás iban Kennedy del lado derecho y Jackie del lado izquierdo. Sí. Y que la última fila estaba un poquito más elevada. O sea, creo que eran como 15 o 20 centímetros para que Kennedy y Jackie lucieran más. Estuvieron en una posición más alta. Sobresaliera, ¿no? De John Connally. ¿Por qué iba Connally ahí? Porque él era el gobernador y él era, digamos, el anfitrión, ¿no? Y también era anfitrión Johnson. Por cierto, hay que decirlo, a partir de entonces, en ceremonias públicas, de no ser pues las del Congreso, la Casa Blanca, el presidente y el vicepresidente nunca están juntos. Sí, de hecho, bueno, eso lo vamos a platicar más adelante. El asesinato de Kennedy fue un antes y un después en los protocolos de seguridad. Totalmente. Así es. Bueno, el caso es de que Kennedy iba con muchas reservas ya porque iba a haber una especie de desfile. Y el itinerario del desfile en la ciudad de Dallas estaba publicado en los diarios, aparecía en la televisión, en la radio, por dónde iba a pasar el presidente, porque querían gente que los aplaudiera. Y Kennedy iba con muchas reservas porque temía pues los insultos de que habían sido objeto sus colaboradores días antes. Todo lo contrario, con la presencia de Jackie se subsanaron todos los inconvenientes y cruzaron prácticamente todo el centro de la ciudad de Dallas. En todas partes fueron aplaudidos, fue un éxito, rompió ratings la asistencia al desfile en donde iba el presidente. Le aplaudían sobre todo a ella, ¿no? Hay un detalle que mucha gente no sabe, pero Jackie intentó 2 veces ponerse unos lentes oscuros porque hacía un sol muy fuerte, un sol de noviembre, de esos que queman bien suave. Entonces, Kennedy, político sagaz, finalmente le decía a Jackie, los lentes. Sí. Y la hizo que se quitara 2 veces los lentes porque lentes oscuros impiden el contacto visual y él quería que hubiera contacto visual. Iba ella muy sonriente, la verdad, yo creo que era el primer momento alegre que tenía desde el nacimiento de su hijo, ¿no? Que había muerto. El plan era terminar de hacer el recorrido por el centro de la ciudad de Dallas y luego tomar una autopista para ir a un gimnasio, un palacio de los deportes, un auditorio grande cerrado, era de básquetbol, en donde iba a haber un almuerzo en el que iban a dar un sándwich y una bebida y les iba a costar $100, es decir, eso no costaba ni $2, ¿no? Sin embargo, era para obtener gratificaciones, para obtener fondos para la elección. Entonces, el auditorio estaba lleno y se dirigieron. La idea era, después de darse ese baño de pueblo por el centro de la ciudad, salir a tomar una pequeña glorieta en la calle Elm y luego tomar la autopista. Cuando llega el vehículo... Que esa vuelta era un giro de 120 grados. Sí. Que entonces, tengo entendido que los protocolos de hoy en día no les permiten al vehículo donde va el presidente dar vueltas en 120 grados, por el motivo de que tienen que disminuir la velocidad. Disminuir la velocidad. En aquel entonces, pues, no se contemplaba eso. No había nada de eso, ¿no? Sí. El caso es de que llega a la calle Elma, a la glorieta enfrente de un depósito de libros, un almacén de libros de varios pisos, y al dar ya reducida la velocidad, la vuelta a la limusina, que era una marca Ford, se oyen unos disparos. Y aquí empiezan los misterios, porque unos oyeron 2, otros oyeron 3 y otros oyeron 4. Sí, el caso, al parecer fueron 3. Fueron 3, se ve que pasa algo en el vehículo del presidente, la gente está asombrada, los que estaban aplaudiendo, inclusive siguieron aplaudiendo porque no sabían qué pasaba. Mucha gente supuso que eran cohetes para recibir a los invitados, pero quien sí sabía de armas, pues supo que eran disparos. Por ejemplo, Johnson, que era cazador, supo de inmediato que eran disparos. A Johnson lo agarra, que iba en la limusina de atrás, lo agarra uno del servicio secreto, lo tira al piso y se le echa encima.
de 120 kilos de rock, el tipo, y le decía, levántate porque no me dejas de respirar, pero había que proteger a una costilla de su vida, así es el lema del servicio secreto. Entonces, ¿qué había pasado? El presidente recibió 2 disparos. 2 disparos, el primero le pegó en el cuello. En la película de Zapruder, les recomiendo que la vean, está en internet, se ve, él va saludando, de repente se lleva las manos al cuello, Jacqueline, que lo estaba viendo en ese momento, se le acerca, se le acerca y en eso recibe el segundo disparo. Sí, porque como se cae hacia su izquierda, al regazo de Jackie, y es ahí cuando le da le da el balazo definitivo. Jackie en ese momento se va, así, todo esto sucedió en segundos, pero van más de 50 años que se sigue hablando de eso, ¿no? Ella se va hacia la parte de atrás, a la cajuela, en eso se sube una del servicio secreto y ambos se agarran durante un momento. Eso impidió que Jackie se callara y que se callara también el del servicio secreto. Tengo entendido que el del servicio secreto se llamaba, o se llama, no sé si aún viva, Clint Hill. Y Clint Hill era el escolta personal de Jackie Kennedy. Sí, le impide que se caiga. Me preguntaba el otro día, bueno, ¿y por qué hizo ese movimiento ella? Para recoger algo. ¿Sabes qué recogió? Los sesos, ¿no? Bueno, un pedazo de cráneo. De cráneo. Sí, de hecho también a Connally, creo que encima de su asiento también le caen pedazos de la cabeza de Kennedy. Sí, la cabeza vuela, y, ¿no? Y de hecho tengo entendido, Connally, él llegó a decir después que cuando Kennedy recibe el último disparo, que escucha a Jackie que dice, han matado a mi esposo, tengo mis manos sucesos. O sea... Qué barbaridad. Bueno, a él se lo llevan al hospital Parkland. Se nos pasó a comentar algo. Sí. La bala la primera bala que le da a Kennedy en el cuello es la famosa bala mágica. Que también sobre eso hay muchas teorías conspirativas. Muchas versiones, pero sí. que esa bala también, según la versión oficial, le pega al gobernador Connally. Y le atraviesa un pulmón. Y Y luego le pega en la rodilla y en la mano. En la mano. ¿Verdad? Y luego va y pega en un machuelo, en la banqueta, o sea, la bala mágica que le dicen, ¿no? Pero la segunda bala le vuela la cabeza. Inclusive ahí comienza el misterio, porque si nosotros vemos la película de Zapruder, que es la más efectiva, él estaba a unos metros de donde pasó todo. Zapruder era un comerciante italiano que estaba inaugurando una cámara de 8 milímetros. Sí. Y esa película es la más... famosa. Creo que es la más vista a nivel mundial. Es la película más vista de todos los tiempos, ¿no? Sí. En donde se ve, lo curioso es que, de acuerdo a la versión oficial, le dan el balazo por detrás y sin embargo, en la película se ve que se va él hacia atrás, es decir, como si le hubieran pegado de frente. Ahí empezamos con las teorías conspirativas. Para llegar a la conspiración, hay que decir que se lo llevan él al hospital Parkland todavía vivo, su condición física, una excelente condición física que tenía, lo auxilia para que no se muriera inmediatamente, entra directamente al quirófano y en el quirófano se muere. Ahora, la cuestión aquí es, ¿quién fue? Bueno, es ahí donde entramos en una serie de teorías, pero bueno, se supone que el que lo mató fue Lee Harvey Oswald. Ahorita vamos a hablar sobre él. Pero aquí es cuando muchos dicen que él fue el que lo llevó a cabo, pero muchos dicen que hubo detrás de él un autor intelectual. O sea, alguien que planeó y todo eso. Pero, o sea, la versión oficial, por lo menos señala que el autor fue Lee Harvey Oswald. Que también sobre eso también es un tema que podemos profundizar muchísimo sobre este personaje. Pero, ¿quién fue este personaje, Lee Harvey Oswald? ¿Maestro? Bueno, sí, Oswald era un tipo, un desadaptado social. Eso todo el mundo está de acuerdo con eso, empezando por su esposa que se la cuereaba. Él tenía una esposa rusa. Él se había desertado de Rusia, siendo joven había estado en la Marina, si mal no recuerdo. Luego se había desertado a Rusia y de Rusia se había desertado otra vez hacia Estados Unidos. Ya estando en Estados Unidos, se quiso ir a Cuba, vino a México, es el famoso viaje a México, vino a la Ciudad de México y se regresó y luego fue el atentado. Oswald estaba muy joven, un hombre chaparro, delgadito,
había tenido muy mala puntería en el tiempo que estuvo en el ejército, por eso mucha gente duda, ¿no? de su buena puntería, haberle pegado 2 veces al presidente a una distancia, creo que son cuando menos 150 metros. Y el auto en movimiento. El auto en movimiento, o sea, un montón de condicionantes para no pegarle, ¿no? Pero pues también puede darse la posibilidad de que sí le haya pegado, ¿no? El caso es de que a la muerte de el presidente, inmediatamente, ahora sí la policía de Dallas, que lo que no hizo para protegerlo, hizo para buscar a alguien que vieron salir del almacén de libros, se van hacia el almacén de libros, se encuentran una carabina italiana con mira telescópica, cartuchos percutidos, y los mismos compañeros de Oswald lo describen, y entonces se empieza a radiar por la policía en el radio de las patrullas la descripción de Oswald. Él lo localiza un policía en la calle, y cuando lo aborda, Oswald mata al policía. Luego corre él y se mete a un cine. Ya para entonces estaba toda la policía de Dallas detrás de él, se mete a un cine y en el cine lo atrapan. Cuando sale del cine, él sale gritando, ya atrapado, ya. Pero hay cuando sale del cine, lo atrapan por la muestra del policía. O sea, ahí todavía no sabía que él era el asesinato, el asesino de Kennedy. Sí, era en la persecución por la muerte del policía. Sí, entonces, pero atando cabos, pues resultó de que supuestamente había sido él. La forma de detener, de interrogar y de custodiar a Oswald fue pésima. Sí. Nosotros podemos ver las películas, por ejemplo, la gente agarrando el rifle con las manos, ¿no? Ahora se utilizan guantes. Para lo de las huellas dactilares, que cuando se las hicieron sí salieron huellas de Oswald, inclusive él había comprado por correo esa carabina, ¿sí? Y después se demostró que esa era la que se había disparado. Sin embargo, a Oswald, a los 3 días, eso fue, ¿qué? Eso fue viernes. Un jueves, ¿no? Jueves, sí, fue jueves. Y unas horas después lo matan a Oswald delante de todo el mundo, porque por darle publicidad había cámaras, periodistas, intrusos de extraños, y de la multitud sale alguien, cuando lo van a subir a una patrulla, le da un disparo en el estómago y muere tiempo después. Que ese hecho fue transmitido por cadena nacional. Así es. Estaban transmitiendo en cadena nacional el traslado de Lee Harvey Oswald, y ahí ese famoso personaje Jack Ruby llega y se ve, o sea, en la televisión, que llega y le dispara en el abdomen. El abdomen y muere un tiempo después. Lo curioso del caso es que Ruby nunca dijo nada. No. Y cuando dijo algo, dijo que lo iba a decir y se murió antes. No, y luego tengo entendido que tuvo después problemas mentales, Jack Ruby, y ya después se intentó suicidar muchas veces. O sea, también eso alimenta las famosas teorías de las conspirativas. Sí, Johnson, que inmediatamente toma posesión, a él se lo llevan al avión presidencial. Él no admite que dar órdenes hasta no haber jurado el cargo. Llevan a una juez de distrito, que era representante del Poder Judicial Federal de los Estados Unidos, la llevan al avión, ahí sobre una Biblia de esas portátiles. Él jura el cargo en Estados Unidos. De hecho, hay una foto que se ve a Johnson en ese acto, y se ve a Jackie Kennedy a un lado, pero con la cara así como que completamente desencajada. Sí, es famosa. Pero él cumplió rigurosamente con la ley de que no iba a dar órdenes, porque ya le estaban pidiendo órdenes, qué hacer, ¿no? Entonces en el Air Force Number 1, en el Fuerza Aérea número 1 de donde se había trasladado a Kennedy, pues él empieza a dictar órdenes, pero hasta después que juró el cargo. Unos días después empieza él a manifestar la necesidad de una investigación objetiva, imparcial, algo así por el estilo. La famosa Comisión Warren. La famosa Comisión Warren. El juez Warren era el presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos.
Él ha cargado con el desprestigio de la investigación todo el tiempo, pero había sido un excelente juez. Lamentablemente, eso muchos de los amigos de Warren le decían, no te metas en eso, ¿a qué te metes? Pero tengo entendido que Johnson casi lo obligó. Le aplicó su terapia Johnson, que era muy famosa, en el que convencía, decían que era una plática que en parte era como un chantaje, como una amenaza, como una promesa, y cosas así por el estilo. El caso es que lo convenció a regañadientes, hay que decirlo, en justicia. Lo convenció al juez Warren. La comisión investigadora fue multipartidaria y de todos, representantes de todos los poderes en Estados Unidos, legisladores republicanos, legisladores demócratas, del poder ejecutivo, y con una gran cantidad de investigadores de segundo nivel y tercer nivel, que eran de gran categoría. En la comisión Warren los principales eran 7 miembros, que tiempo después diría Warren que era un grupo así que completamente distinto, que de no haber sido por esa comisión, ninguno se hubiera puesto de acuerdo en casi nada. De no haber sido por los subordinados, que eran los que sí más o menos la rifaron, que todos están muriendo y ya todos están hablando y todos están sacando un montón de cosas que no se sabían, ¿no? ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Cuáles fueron las versiones en la teoría del complot que más famosas, ¿no? Sí, bueno, pues hay muchas. Bueno, luego se habló de que Johnson mató, al presidente. Sí. Porque hay una anécdota que tiempo después se contó, que le preguntan a Johnson que por qué aceptó ser vicepresidente. Porque sabían que la relación entre Kennedy y Johnson pues era muy mala. Y él llegó a decir en tono de broma, porque él tenía un humor muy negro, decía, 1 de cada 4 presidentes en funciones fallecen o los matan. Entonces, él lo decía, pues, en el sentido de que a lo mejor le tocaba a él que mataran a Kennedy para él ser presidente. Oye, bueno, eso la gente lo llegó a decir que esa frase decía. Y otra, porque él lo invitó a su propio estado, sabiendo que en su estado, pues, Kennedy tenía muy mala reputación. Bueno, esa es una de muchas. Otra se habla de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, de Cuba. De Fidel Castro. De los cubanos exiliados. De la mafia también. De la mafia norteamericana, que recuerden ustedes que el hermano de John Kennedy, Robert, había sido el procurador general de John Kennedy, y él había implementado un programa muy exitoso o medianamente exitoso en contra de la mafia norteamericana, de la Cosa Nostra y otras cosas por ahí. El caso es de que también se habló de que podría haber sido la mafia. Sí. La más increíble de las teorías, por lo menos para la mayoría de la gente, es que a Kennedy lo haya matado un asesino solitario. Sí. Y esa es la conclusión a la que ha llegado todo el mundo. En los años 70, a la llegada de Jimmy Carter al poder, se implementó una comisión investigadora de la muerte de Kennedy, que ya habían pasado para entonces más de 10 años. Ese fue un consejo que también investigó la muerte de Kennedy y la muerte de Martin Luther King, tengo entendido. Y las dos iguales de misteriosas, ¿no? El caso es de que se habló en las conclusiones de la comisión Carter, hay que decirle así, que pudo haber sido un complot, lo que no se dijo en la comisión Warren. Que pudo haber sido un complot y que hubo probablemente un segundo tirador. En la comisión Warren no, en la comisión Warren se dijo que nada más había sido uno, Oswald. Y en ese comité que usted dice, ahí dicen que pudieron haber sido 2. Y más disparos, no nada más 3. Sí. Entonces, la verdad es de que esa escena, la reconstrucción del homicidio de Kennedy, se ha hecho muchas veces, se llama eso jurídicamente reconstrucción de hechos, y sin embargo, nunca se ha podido recrear. Es más, expertos tiradores del FBI, del servicio secreto, repitieron la escena muchas veces y nunca le atinaban.
Sí. Porque había movimiento, había distancia, era una carabina de baja potencia, con mucha facilidad para fallar, la mira telescópica probablemente no funcionaba Es que era bien. un fusil vetusto, era de la Segunda Guerra Mundial, fusil italiano, el que se utilizó. Entonces, Sí. no digamos que de hecho, tengo entendido que cuando lo compra Lee Harvey Oswald por correo, como usted dijo, lo compra creo que por $20. Sí, O sea, es una ridiculez, la verdad. Sin embargo, pues finalmente la Comisión Warren y muchos investigadores posteriores, inclusive actuales, hablan de que sí fue Lee Harvey Oswald. Ya la duda no es si fue él o no fue, sino quién había detrás de él, eso sí. sí, el autor ¿Cómo se llama el intelectual. autor del libro? Hay un libro que se llama JFK, Caso Abierto. Es un libro que les recomiendo. El autor es Philip Shannon. Shannon, sí. Ajá. Y él habla de que el contacto México es el que no ha sido explotado, ¿no? Porque se afirma en el libro, y hay testigos circunstanciales, no definitivos, de que Oswald se entrevistó con unos funcionarios cubanos en una fiesta famosa, en una tertulia, ¿no? Ahí entra la famosa Silvia Durán. Silvia Durán, que es una mujer que nunca ha querido, creo que todavía vive, nunca ha querido declarar sobre la asistencia o no de Oswald a esa fiesta. Una persona también que supo bastante del caso fue Elena Garro, la ex esposa de Octavio Paz y madre de Elena Paz. Y también Elena Paz estuvo en esa fiesta. Y ellas todo el tiempo jugaron con esa cosa. Yo creo que no se acordaban, no recordaban esa fiesta, pero siempre jugaron con la posibilidad de haber visto a Oswald platicando con unos cubanos ahí. Es una pista más de un montón, ¿no? A Foster Dulles también lo han acusado de haber sido él el cerebro detrás del crimen. Y Un montón, ¿no? también se habla de el ex director de la CIA, Allen Dulles, que él formó parte de la Comisión Warren. Sí, Allen Dulles, a ese me Allen refería Dulles, yo, Allen y Dulles. que tengo entendido que también a él, muchos de la teoría de conspiración, la atañen a que él Sí, planeó. a él lo había corrido Sí. Kennedy, ¿no? Bueno, pues ahí dejamos el tema. Sí, el libro se los recomiendo. Para mí es uno de los libros más completos que he leído de Kennedy. El libro se enfoca en el asesinato de Kennedy. Se llama JFK, Caso Abierto. Y el autor es Philip Shannon. Hey. Es un libro reciente, tengo entendido que se publicó en el 2013. A ver, ¿a alguien le ha interesado nuestro tema? Sí. Y bueno, también aprovechamos para mandar saludos nos están viendo mi mamá, Olga Correa, mis tías, a Luz Elena, Muchos amigos, parientes siempre. Edgar Alan Campos. Denle like a la página de Sucesos y Personajes y compartan para que sigamos en este proyecto naciente. Muy bien, pues creo que nos ha dado pie esta charla para seguir investigando. Es un tema de los más interesantes que cualquier investigador pueda tener. Siempre se van a encontrar nuevas vertientes y una literatura absolutamente interminable. Se pueden contar por decenas de miles de libros que se han escrito sobre la muerte de Kennedy. Entonces, pues una invitación para estudiar, para investigar, y también aceptamos sus sugerencias para temas que vamos a tratar en nuestra serie de sucesos y personajes. Sí, ahí pongan en los comentarios qué temas les gustaría que habláramos para los siguientes programas, y también les pedimos su ayuda para que este programa pues siga teniendo éxito. Denle like a la página de Sucesos y Personajes y compartir. Muy bien, pues es todo por esta ocasión. Muchas gracias por su atención, muchas gracias al personal técnico, al ingeniero, y muchas gracias a ustedes que nos vieron y nos oyeron. Hasta la próxima. Nos vemos.